Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Emilio Campo. Emilio tiene una carrera interesantísima en el mercado financiero. Comenzó en Buenos Aires como graduado en Ciencias Económicas, licenciado en Economía en la UBA. Posteriormente completó el MBA en Chicago y ahí, sí, puntapié inicial una carrera muy larga y extensa en los mercados internacionales. También tiene una carrera bastante extensa como historiador y ahora también como docente. Emilio Campo, aquí en Shot Financiero. Presenta este episodio. AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Emilio Ocampo. Emilio, mil gracias por aceptar la entrevista. No, al contrario, Willy, muchas gracias por convocarme a este programa que has iniciado con tanta gente interesante. He escuchado varios, así que un lujo poder participar. Emilio, ¿cómo te surgió la vocación por los mercados, por la economía en general? ¿Cuándo fue eso? Mira, me surgió bastante joven. Yo creo que cuando tenía 16 años me mandaron a estudiar inglés a Inglaterra y ahí tomé un curso de economía básica y me interesó. Yo hasta entonces tenía como idea de estudiar derecho, que era como la opción default que muchas veces había, y ahí decidí estudiar economía. Cuando después volví a la Argentina y tuve la oportunidad de charlar mucho con Adolfo Diz, que ya no era presidente del Banco Central, que era PhD de Chicago, y Adolfo muy generoso conmigo y me sugirió que estudiara economía. Y entonces ahí directamente me anoté en la UBA, yo entré a la UBA, sin mal no recuerdo, en marzo del 82. Wow, en la previa de Malvinas. Febrero del 82, sí. La previa de Malvinas. Exactamente. Y así que viví todo eso de las Malvinas, que fue una experiencia única porque, como te había dicho, yo había ido a estudiar a Inglaterra y me había encantado Inglaterra y me encantaba la música del rock inglés y qué sé yo. Sí. Así que cuando empezó la guerra fue como un shock, y al principio me parecía todo un disparate y luego totalmente influido por la propaganda gubernamental, que te bombardeaban todos los días con una propaganda nacionalista, exitista. Un día me fui a anotar de voluntario y eso que era yo era clase 63, con lo cual a mí me tocaba la colimba ese año. Me había sacado número bajo, me había salvado y me fui a anotar. Por suerte la guerra terminó y nunca me llamaron, pero así comenzó mi carrera de economista en la UBA. ¿Qué profesores recordás de la UBA de esas épocas? Mira, la experiencia de la UBA fue extraordinaria porque en ese momento la UBA tenía unos profesores increíbles. Yo te puedo mencionar algunos que me vienen a la mente ahora, pero Rolf Mantel, Ana Martirena de Mantel, eh, Luisa Montuschi, Alfredo Canavese, Jorge Fernández Pol en microeconomía. La verdad que era impresionante. Juana Brufman hacía estadística, Alberto Landro. Era realmente un nivel de la UBA. Yo me acuerdo porque después, vamos a hablar de ello, pero después me fui a hacer un MBA en Chicago y la verdad que yo sentía que la formación que yo había tenido en la UBA era muy superior a la de los americanos que eran compañeros míos. Así que fue muy buena experiencia. Yo hice, yo hice la carrera que en ese momento era 5 años y medio, la hice en 4. Hice un año y medio libre, o sea que di Ah, qué casi bien. un año y medio de materia sin cursar, que era una opción que tenías en aquel entonces. Así que no, fue muy buena experiencia, la verdad.
Este, ¿Cómo era Rolf Mantel dando clases? Porque muchos de los entrevistados de acá, al igual que vos, lo definen como un genio. era de esos genios que a veces en ese entonces no teníamos las herramientas para comprenderlo totalmente, ¿no? Eh, yo me acuerdo que la clase se llamaba Evaluación de proyectos o algo por el estilo, que no era en realidad el título porque él te enseñaba cosas de equilibrio general y era era bastante teórica, abstracta, pero te dabas cuenta que estabas ante un intelecto superior, ¿no? Recuerdo en particular el curso de su mujer, de Ana Martínez de Mantel, que daba Economía Internacional, por ejemplo, que fue una de las materias que más me gustó eh, durante de la carrera, y en ese entonces Rodolfo Santangelo era su ayudante. Un curso de primer nivel, el curso de Economía Internacional de Ana Martirena era extraordinario. Y otra persona brillante, otra brillante. Era del nivel de una universidad de top university de Estados Unidos, te digo. Así que fue una experiencia, te diría, muy buena. Y Emilio, terminas la licenciatura en economía, por lo que nos dijiste antes de tiempo, digamos, lo hiciste cursando libre año y medio. ¿Y qué decidís hacer una vez que diploma? ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue tu carrera? ¿Cuándo surge la posibilidad de hacer el MBA en Chicago? Bueno, primero tuve la oportunidad de trabajar en la Fundación Mediterránea, que en ese entonces que dirigía Cavallo, el IERAL, más bien que la fundación, que tenía una oficina ahí sobre la calle Florida, y, y entré a trabajar ahí. Se preparaba todas las semanas un informe de coyuntura, y yo lo que tenía que hacer era preparar todas las estadísticas, y era un trabajo bastante aburrido, pero era interesante porque estaba en contacto con gente como Cavallo, Adolfo Sturzenegger, que usaba la oficina de Buenos Aires. Me dio la oportunidad de conocerlo, pero no era un gran trabajo, y la persona que lo manejaba realmente eh, me tenía bastante antipatía, y un día se hartó de mí y me dijo, váyase, no vuelva más. Entonces, una experiencia traumática después de un año. eh, y ahí terminé eso. Igual, la verdad que fue una buena cosa porque era como te digo, no era un trabajo interesante. El Yeral hacía cosas súper interesantes, pero hacía más que nada de investigación en Córdoba y en otros centros. De todas maneras, ahí tuve la oportunidad en ese año me acuerdo que se organizaron las jornadas anuales de la Sociedad Econométrica en Córdoba, y a raíz de ello, porque yo hablaba inglés, etcétera, entré en contacto con gente súper interesante que había venido de Estados Unidos, que, que fue interesante. Así que eso duró un año, y luego me fui a trabajar como gerente financiero de SoftLeader, que era el representante de Apple Computer en Argentina y Uruguay. Bueno, Era básicamente el distribuidor de Macintosh en una época que todavía era una marca que se trataba de penetrar el mercado corporativo, etcétera. Y ahí estuve más o menos 2 años. Ahí ya tenía decidido que me iba a ir a Estados Unidos a hacer un MBA. Yo la idea de irme a Estados Unidos ya la tenía casi de antes de entrar a la UBA. Sí, lo tenía como una idea, no sabía muy bien por qué, pero sabía que tenía que ir a Estados Unidos. Así que hice y, mi... y y elegiste MBA más que seguir economía, digamos, por sí. Sí, en un momento decidí, qué sé yo, la combinación de lo que había visto y de mi primer trabajo y después trabajar, me interesó más que dedicarme a la investigación, ir a los negocios, ¿viste? Y dije, bueno, me voy a Chicago. Eh, Había aplicado a otras universidades, Chicago me aceptó, me gustaba Chicago. Yo siempre había sido muy fanático de Milton Friedman, y la Universidad de Chicago en general me parecía un lugar súper atractivo para ir, a pesar de que no iba a la escuela de economía, sino a la escuela de negocios. Así que en Y el tuviste año... que
quemar ahorros o hubo algo de financiamiento, beca? No, lamentablemente no tuve mucho financiamiento. Tuve que romper el chanchito y pedir prestado familiarmente, digamos. Habría que hacer los cálculos digamos, de si realmente era más caro que hoy. A mí me da la sensación que era más barato. Yo creo que hoy ir a hacerte un MBA es una inversión de casi $300.000 o algo por el estilo, si lo tenés que pagar vos. En ese entonces me da la sensación que en términos relativos era más barato que ahora, pero no sé, nunca hice el cálculo. Cuestión es que me fui a Chicago con una idea totalmente equivocada de lo que era un MBA. Cuando yo me fui, yo creía que un MBA era un título académico, o sea, que era para ir a estudiar. Entonces, me tomé unos cursos también en Chicago, me tomaba cursos avanzados de PhDs, me metía, y la realidad es que después de muchos años me di cuenta que el MBA en Estados Unidos en realidad es una carrera para cambiar de carrera, digamos. O sea, no es una carrera para ir a aprender específicamente algo de finanzas o lo que sea, sino es más bien una oportunidad para decir, bueno, quiero dedicarme a esto otra cosa y bueno, aprender. Obviamente no es que no aprendas, pero el énfasis era más bien laboral, digamos, en ese Claro. sentido, completamente distinto de lo que podía ser un máster en economía o algo por el estilo, que no tenías una salida laboral fuera de la academia, digamos, ¿no? ¿Y tuviste oportunidad de cruzarte en Chicago con alguno de los genios? Bueno, mencionaste a uno, Milton Friedman, pero en esa época, Estaba Gene Fama, son de Nova. sí, estaba Merton Miller, Gene Fama, Stigler. Yo no tomé el curso de Stigler, un curso de regulación medio aburrido, pero tuve un curso excelente de opciones con Kenneth French, que fue durante años coautor con Gene Fama de innumerables artículos. Después tuve también un curso súper interesante. Bueno, lo tuve Robert Aliber, que era un experto en economía internacional, Marvin Goodfriend en temas de política monetaria. Marvin Goodfriend era un economista de la Reserva Federal de Richmond, un tipo muy prolífico y realmente que tenía una mirada muy particular y de dentro de la Fed. Así que él lo tuve también en un curso de Money, Credit and Banking. José Schenkman, que es un economista de origen brasileño, muy bueno, daba un curso avanzado de Asset Pricing Theory, muy, muy interesante, que en ese momento, cuando lo tomé, realmente no podía concebir de qué manera me podía llegar a ser útil, porque era un curso de pricing de productos estructurados, en ese entonces más que nada eran mortgage-backed securities, que era un tema que en ese momento estaba súper hot en Wall Street, en la época que Salomon Brothers había empezado a revolucionar todo el mercado de hipotecas, etcétera, y en Wall Street había mucha demanda por rocket scientists, ¿no? De los genios matemáticos. Y Schenkman venía de haber estado un año en Goldman Sachs trabajando con Richard Roll, que era otro genio de las finanzas, y dictaba este curso que yo en realidad no tenía mucha idea de qué se trataba, y era un curso súper avanzado, también muy matemático, que era focalizado en pricear instrumentos raros, digamos, más que nada instrumentos estructurados. Eh, y la verdad que había que ponerse en contexto, ¿no? Esto debe haber sido el primer trimestre del 90. eh, la Argentina estaba experimentando una hiperinflación galopante. En ese entonces, acuérdate, en enero del 90, la Sí. inflación fue 90% mensual. Mercados en la Argentina no podía salir al mercado final. El mercado de capitales en la Argentina prácticamente no existía. Entonces, yo estaba ahí en Chicago, muerto de frío, estudiando Mortgage Backed Security. Y vi esto en la Argentina, o sea, Claro, era imposible, ciencia ficción, ¿no? Era ciencia ciencia ficción. ficción. Y curiosamente, me sirvió mucho porque después, estando ya trabajando en Wall Street, empecé desarrollé todo un esquema de financiación estructurado para una empresa y curiosamente eso me vino bien. Y luego, muchos años después, en el 2008, cuando escribí un libro que se llamaba La Era de la Burbuja, que fue un libro
que escribí sobre la crisis del 2008. Uno de los temas de la crisis de 2008 era todo el colapso del mercado de subprime, que estaba vinculado a su vez al mercado de Collateralized Debt Obligations, los CDOs, y había todo un tema de mispricing ahí, y me acuerdo yo había guardado todos mis apuntes y cosas de aquella época, y me vino sumamente, me resultó sumamente útil también. Así que Mirá, ese qué curso que raro, ¿no? A veces uno lo que termina estudiando en la facultad o en un posgrado, uno nunca sabe cuándo lo va a tener que usar, pero lo usa, ¿viste? tal cual, sí, así es. Así que esos son nombres que recuerda. También Michael Musa lo tuve. Michael Musa, el profesor de Economía Internacional, famoso Ministro del Fondo, creo que fue, ¿no? en el fondo en la época del 2001. Así que tenía muy buenos profesores ahí en Chicago. Fue una experiencia súper dura, muy dura. Pues Chicago, el primer año que llegué, el lago Michigan estaba, en invierno se congeló. O sea, mirabas el lago, era hielo. Sí, Emilio, una vez que te recibís, te dan bueno, el MBA, todo el show. ¿Y cómo sigue la película? Mirá, la película. A vos, por lo que intuyo ya de tu carrera, ya te interesaba en ese momento las finanzas. Sí, ya me estaba orientando a las finanzas. Cuando entré tenía una intención más, como había estado trabajando en Apple y había estado en Cupertino, en California, en los headquarters de Apple, me interesaba mucho la parte tech, etcétera, pero rápidamente, quizás también porque era muy difícil conseguir trabajo en ese momento y las únicas oportunidades de trabajo venían de los bancos americanos que en ese momento estaban muy long, papel argentino, los TCDF, GRA y todas esas cosas. Y en ese momento, me acuerdo en el primer año me contrató Chase para hacer el famoso Summer Job, así que vine a la Argentina y fue muy interesante porque ahí empecé a conocer todo el mercado de deuda, que era el pre-Brady, digamos. Claro, estaban los buen ANIF. Los buen Anif estaban en toda esa panoplia de instrumentos raros que después se consolidaron mucho tiempo después, en el 93, con la reestructuración Brady, ¿no? Y Claro. bueno, terminé mirá, los Goldman Sachs y los Morgan Stanley y los Salomon Brothers de este mundo, en aquel entonces vos venías de Argentina y directamente decías, ¿viste de dónde sos? De Argentina, se daban vueltas y se iban a otro lado. O sea, no había ningún interés de contratar gente que venía de la Argentina, que además no tenía, obviamente, experiencia relevante a los Estados Unidos, porque los mercados de capitales argentinos tenían nada que ver con lo que eran los. En la Argentina no había banca de inversión para empezar. Lo que Sí. conocemos banca de inversión y los mercados de capitales eran, digamos, un desarrollo muy primitivo. Entonces, había muy poco interés de los Wall Street firms de contratar gente en los programas. Así que la mayoría de los que estudiábamos en aquella época, que no éramos muchos, o terminabas en Busal, en McKinsey, o terminabas en Chase, Citi o JP Morgan, digamos. Esa era un poco la salida más típica. Y terminaste, bueno, hiciste tu debut en Chase y después, ¿cómo Fui surge? a Chase con la idea de Chase de que me iban a mandar a la oficina de Buenos Aires, que tenían una operación bastante grande en Buenos Aires, que en ese momento la dirigía Brian O'Neill, que ya falleció, que era un tipo fenomenal. Y Chase tenía un programa que se llamaba el Chase Credit Training Program, que era un programa de análisis de crédito, y todos los profesionales, digamos, que entraban al banco tenían que completar ese curso. Era un curso que duraba casi 8 meses. Te diría que era como volver a la universidad, porque era como universidad. Ibas todos los días a clase y era un curso totalmente orientado al análisis de crédito, digamos. O sea, eh, la idea era que todos los banqueros que entraban a Chase tuvieran una formación común y muchas de las cosas ya las sabías, porque había también cursos de finanzas, etcétera. Pero cuando terminé ese curso, que debe haber sido, si mal no recuerdo, en marzo del 91, la persona con la que yo iba a trabajar en Buenos Aires, que era Federico Amadeo, me dijo, mirá, estamos empezando este nuevo grupo de mercado de capitales, porque ya empezaban a abrirse los mercados gracias al Brady de México. Había empezado mucho apetito
por papeles es el nacimiento, el Brady de México en el 89 es como que marca el nacimiento del mercado de capitales latinoamericano, o el renacimiento. Y me dice, mira, quiero que te quedes en el grupo en Nueva York un par de meses, así aprendes un poco, así cuando llegás acá ya sabes. Y quien dirigía ese grupo en Nueva York era Jorge Jason. Lo conocí una vez en Buenos Aires en una colocación de acciones, que creo que era la de Sebel que hizo el Chase, me parece. Claro, yo en la de Sebel estuve trabajando muy cerca de Jorge, el negro Jason, como le decía, y Federico Amadeo, que iba a ser mi jefe, lo llama a Jason, le dice, mirá, tengo un MBA que se acaba de graduar, que quiero que trabaje ahí unos meses. Y el cuento que me contó después Amadeo es que Jason le dijo, I don't have time for babysitting, no tengo tiempo para ser de niñera, y le cortó el teléfono. Así de auspicioso fue el comienzo de mi paso. Y al poco tiempo desarrollé muy buena relación con Jorge, y a los 3 meses me dijo, no, vos te quedás acá, no te vas a la Argentina. Mira, Y empecé a trabajar con él, un excelente profesional, fue mi primer jefe en el mundo de las finanzas. Ahora no lo veo mucho, pero una persona extraordinaria. Jorge había sido alpinista, había abierto una de las rutas de la Aconcagua, había escalado el Manaslu en los Himalayas. Es un tipo absolutamente brillante, y fue una experiencia extraordinaria trabajar con él esos años, ¿viste? y eran momentos de Argentina, Emilio, que estaba en ebullición por el plan Sí. de la convertibilidad. Hermano, acaba en ebullición, porque ya era el 91, ya empieza la convertibilidad en abril, y hicimos los primeros bonos que se habían hecho para empresas argentinas, no sé, debe haber sido de los años 20, no sé. Me acuerdo que hicimos el primer obligación negociable para Molinos, hicimos de todo. Después hicimos el IPO de Sebel, que era una operación. Y Jorge tuvo la idea en aquel entonces de ir a expandir el negocio a Asia, donde Chase tenía una posición muy fuerte, con la idea de que los mercados asiáticos, los emerging markets, digamos, de Asia, iban a tener una evolución similar que los de América Latina, y que iban a acceder a los mercados de capitales. Y entonces empezamos a trabajar mucho en Indonesia, Tailandia, basándonos en la oficina de Hong Kong, lo cual era una experiencia para mí súper interesante en todos estos países que conocía muy poco, Filipinas, la India. Recorrimos todos esos países, y Chase tenía una franquicia muy fuerte, ¿no? Más que nada en el negocio bancario tradicional y en el negocio de foreign exchange, pero nosotros estábamos queriendo abrir este nuevo negocio de mercado de capitales. Así que eso fue una parte súper interesante. Lo que pasa es que yo vivía en Nueva York, y ir a Asia era un palazo, porque llegabas destruido después de 24 horas de viaje, y con unos horarios nada que ver. Esa parte era dura, Pizzi, muy interesante desde el punto de vista no solo profesional, sino de cultural, y de conocer todos estos países, ¿no? Y Emilio, ¿cómo surge el pase a Salomon Brothers? Bueno, ahí lo que pasa es que la Argentina empieza a explotar. En el 93, acordate el IPO de YPF, y la Argentina realmente arregla el tema Brady, y empieza a haber una cantidad de negocios. Y a mí me interesaba mucho, yo estaba muy orientado al tema deuda, y me interesaba también el M&A, y me interesaban otras cosas. Yo quería eh, desarrollar mi capacidad en estos otros productos, y, y Chase, al igual que los bancos comerciales, por la ley Glass-Steagall, no tenía un negocio de mercado de capitales muy fuerte. Se hacía a través de una especie de vehículo que se llamaba Section 20, que era una excepción de las limitaciones que imponía la ley Glass-Steagall. Entonces era un negocio para Chase, el negocio de capital markets era un negocio relativamente chico, y no había M&A, y no había. Habíamos hecho lo de Sebel, pero eso fue una cosa muy rara dentro de Chase. Y entonces en ese momento Salomon necesitaba a alguien para enfocarse en Argentina, a pesar de que en Argentina tenía de socio a MBA, que estaban
Alex Reynal y Jorge Bustamante, pero Salomon quería tener a alguien full time dedicado, fully dedicated, digamos, a la Argentina. Y me hicieron una oferta interesante y ahí trabajaba además un amigo mío, compañero del MBA, brasileño, que se ocupaba de Brasil y él medio que me hizo un poco el trabajo de convencimiento y decidí. El Y en traspaso. ese momento Salomon, el 93, Salomon fue un año extraordinario. Salomon, creo que en ese entonces, ese año ganó como $1.000 millones ese año. Estoy hablando del Wow. 93, o sea, si lo ajustás a hoy. Y resulta que a los pocos meses que yo entré, eh, sale a la luz la manipulación de las subastas de bonos del Tesoro que había hecho Salomon Wow. y se arma un despelote mayúsculo. Interviene la Fed, interviene la Securities and Exchange Commission y rajan a todos los tipos que eran emblemáticos de Salomon. O sea, Goodfriend, John Goodfriend, que es famoso del libro de Michael Lewis, Bonfire of the Vanities, y John Merriweather, que era el de Liar's Poker, todo ese tipo lo sacan a patadas. O sea, viene Warren Buffett, que era inversor, y ese año pasó del 93 de ganar 1.000 palos a perder 1.000 palos en el 94. No, O no. sea que tampoco parecía un comienzo muy auspicioso, pero la realidad es que en América Latina las cosas estaban explotando y estábamos llenos de trabajo, hicimos un montón de cosas súper interesantes, así que estaba muy ¿Y cómo ocupado. vivís un hito de esos años que fue el tequila, Emilio? Bueno, el tequila fue un cimbronazo total, realmente Ya el 94 fue un año complicado porque ya creo que fue en febrero o marzo del 94 que Alan Greenspan sube la tasa de interés, la Fed Funds, y los mercados ya empiezan a teclear y se cae un par de hedge funds, y ya después a fin de año viene el tequilazo, y bueno, ahí ya la especulación, bueno, ahora se cae Argentina, qué sé yo. Y bueno, Cavallo salió a defender a capa y espada. Me acuerdo que vino a Salomon y dio una charla a todos los traders, etcétera. Iba recorriendo todos los bancos de Wall Street. Así que fue un momento de gran tensión. Yo tenía confianza de que la Argentina iba a poder superar la crisis y efectivamente la superó relativamente rápido si mirás los números. Pero te diría que los primeros meses del 95 fueron muy duros. Sí, sí, y encima teníamos elecciones presidenciales. Era la reelección, no sé si en Eh, agosto. Y contame, ¿cómo sigue después tu carrera? ¿Cuándo haces el pase a Morgan Stanley? Bueno, ahí la carrera en Salomon para mí fue espectacular. Tuve mucha suerte y muchos negocios. Y de pasar de ser el responsable de Argentina, pasé a ser como el coordinador de toda América Latina, y me ocupaba de asignar al pool de associates y analistas, trabajaba con un peruano un gran tipo que era Alberto Berme, que falleció hace un par de años, y me llevaba muy bien con Alberto, y Alberto era el head de toda América Latina, y yo pasé a ser como su lugarteniente, y después de ahí pasé a ser el encargado de todo lo que era telecomunicaciones y medios e internet en América Latina, y eso me tocó el boom del 99, que fue una cosa de locos. Hicimos negocios muy importantes, y en el 2000 yo veía que Europa estaba, después del tema del euro y qué sé yo, que Europa pintaba bien y que América Latina siempre iba a ser como un error decimal para todos estos bancos, y que tenía interés en irme a Europa. Y Salomon eh, me había ya ofrecido el cargo de jefe de medios y telecomunicaciones para Europa, desde Londres, pero justo se hace una fusión de Salomon con Schroders, un pequeño banco de inversión en Londres. Y esa fusión empezó a retrasar porque había que integrar todos los equipos. Y yo ya había vivido primero la fusión de Salomon con Smith Barney, creo que fue en el 98, y en el 99 la fusión con Citicorp. Estaba medio
realmente todos los temas de fusión eran muy intensos, ¿viste? El tema de recursos humanos, de quién va a dónde y qué sé yo. Y en ese momento, en el año 99, 2000, Europa estaba explotando, explotando, explotando. Y yo conocía a mucha gente de Morgan Stanley y me dijeron, no pierdas tiempo, venite acá. Y me hicieron una oferta, como dice la película del Padrino, una oferta que no podía rechazar. ¿Con Y sede en Nueva York, Morgan Stanley, o con no, no, sede en Londres. en Me Londres? contrata el que manejaba todo el grupo de lo que era medios de comunicación, estaba basado en Nueva York y era el jefe global y él es el que me contrató y estuve un par de meses trabajando ahí en Morgan Stanley en Londres y después directamente la idea era estar perdón, en Nueva York y después en Londres. Así que embarqué a toda mi familia y me fui a Londres. ¿Y Eh, viviste September 11 del 2001 desde Londres entonces? Sí, sí, por suerte, Contame. porque en la oficina de Salomon estaba en el Seven World Trade Center, que era Wow, el edificio que se cayó después de las Torres Gemelas. qué horror. Contame cómo fue ese día en tu vida desde Londres. Bueno, para empezar no estaba en Londres, estaba en Madrid, estaba almorzando con Martín Barsaski, que es un empresario argentino Un que genio. vive en Madrid, que yo era amigo de él de tiempo atrás, y justo estamos almorzando y de repente recibo un mensaje de él en el teléfono, y dice, parece que un avión chocó una de las torres, y entonces nos levantamos de la mesa y fuimos a la televisión a ver qué es lo que estaba pasando. Y de repente vemos el segundo avión que choca con las torres. Y ahí enseguida los de Morgan Stanley, muy rápidos, mandan mensaje a a todas todos Management. los banqueros, etcétera, que estaban de viaje, pues yo estaba por un viaje de negocio de Madrid, que no podíamos movernos, o sea que mi familia había quedado en Londres y yo estaba varado en Madrid y me tuve que quedar, me acuerdo, 3 o 4 días más, esperando a que se aclarara un poco el panorama. Así que fue tremendo, realmente Qué fue. tragedia, ¿no? Aparte, no sé, ver, como contabas recién, la caída de un edificio en el cual vos No, trabajás. no, yo no lo podía creer lo que estaba viendo, no, no Aparte, lo. seguramente las dudas por amigos que tendrías, etcétera, ahí adentro. Totalmente. Y además, mi suegro, yo estaba casado con una norteamericana, mi suegro tenía la oficina ahí al lado del World Trade Center y en un momento no sabíamos muy bien dónde estaba, porque justo él había ido iba con su chofer a su oficina y bueno, por suerte el ataque ocurrió antes, pero fue realmente uno de los eventos más traumáticos, digamos, para verlo, aunque sea de testigo lejano, porque, como vos decís, tenía mucha gente que estaba ahí, ex colegas míos de Salomon, que lo vivieron muy, muy de cerca, y, y, y cuando veía las escenas por televisión, eran las calles que yo había caminado, los lugares que yo había visto. La verdad que fue tremendo. Y Emilio, a los pocos meses, otro evento traumático pero doméstico, que fue la caída de la convertibilidad. ¿Cómo viste esos años, esos días de locura, también tristes en Argentina? Sí, la verdad que eso fue también otra cosa traumática, que la realidad es que la Argentina ya el 2001 ya venía complicada y yo creo que los eventos del 11 de septiembre, no te digo que sean causantes de la crisis porque no son, pero sí son catalizadores de la velocidad de la crisis, porque además Estados Unidos, la Argentina pasa a ser un tema totalmente irrelevante para el gobierno de Estados Unidos. Em, Así que cuando la crisis se viene en la Argentina, bueno, realmente fue como dicen los americanos, un double whammy, ¿no? Venís de este desastre en Nueva York y ahora un desastre en la Argentina. Y además, acordate que a mediados del 2001 se produce el colapso total de todo el sector de telecom y media, que era el que Claro. yo trabajaba, con lo cual Como eh, la burbuja, las punto .com, ¿no? tenías una trifecta total, pero no solo eran las .com, todas las empresas que ahora nadie se acuerda, tipo Global Crossing y todas las empresas que supuestamente estaban
poniendo la fibra óptica necesaria para que Internet funcionara a alta velocidad. Todo eso colapsó. Es decir, y las empresas de cable, que eran los principales clientes que nosotros, o que yo tenía en Estados Unidos, clientes como UPC, que era de Liberty Media, etcétera, colapso total. O sea que en el lapso de 12 meses que yo me mudo a Londres, se produce este desastre del 11 de septiembre, pero ya venía la cosa mal, porque ya para junio del 2001 se había todo lo que es .com, telecom, etcétera, ya había hecho eclosión. O sea que mi sector, mis clientes, reestructurando deuda, ya una situación compleja, y después la Argentina. O sea que, como te digo, en un lapso de 6 meses, 3 situaciones extremadamente complejas. ¿Y cómo sigue tu carrera, Emilio? Porque Morgan Stanley es digamos, tu último paso por las grandes ligas y después, no sé si... Ah, volvés a Buenos Aires. No, primero, Morgan Stanley, cuando ocurre eso, yo además, mi timing no había sido bueno, porque yo justo entro a Morgan Stanley en la cresta de la ola, y de repente el negocio se achica, como te dijera, 50%, y hay una reestructuración interna dentro de Morgan Stanley. La persona que me había contratado a mí se va, y la persona que queda a cargo dice: tenemos que reducir la planta, o los managing directors, que eran, digamos, los más costosos. Y yo era el último tipo que había entrado, ¿me entendés? No tenía, el que me había contratado se había ido. Y básicamente yo sabía que tenía que contratar. Y entonces Morgan Stanley me dice: mira, te vamos a ofrecer esta oportunidad, para que te vayas a Madrid. Y yo me acababa de mudar a Londres, ¿me entendés? Yo me acababa de mudar con mis 3 hijas, ¿viste? Entonces, año y medio de estar en Londres, irme a Madrid para hacer private banking, que no era lo que a mí me interesaba, y la verdad que me hicieron una oferta. Yo le dije: no, la verdad que no me interesa. Y yo hace mucho tiempo que venía en mi tiempo libre, que no era mucho, escribiendo el primer borrador de un libro que quería escribir. Y entonces ahí dije, ni lo consulté con mi mujer, cuando se enteró casi me mata. Me dije: no, me voy a tomar un año sabático, me voy y me voy a dedicar a terminar este libro que quiero escribir. Así Sí. que hice eso, un Contame año sabático. ¿y cómo fue, cuál fue el libro? Ese libro fue mi primer libro, que se titula Alvear en la guerra con el Imperio del Brasil. Es un libro de historia argentina, historia militar, que salió publicado acá en el año 2003, si mal no recuerdo. Y me tomé un año y medio de- para terminar el libro, y luego volví un poco de costado, indirectamente, trabajando para Citigroup Venture Capital, que era una unidad de Citigroup que se dedicaba a hacer private equity. Eh, y, y estuve ahí 2 o 3 años trabajando, buscando oportunidades de inversión en Europa. Y en el 2005 yo venía viendo la recuperación argentina y todo lo que estaba pasando con los commodities, y siempre había estado muy cerca del sector agropecuario, etcétera, y tuve la idea de eh, armar un fondo de inversión para comprar tierras agrícolas en la Argentina. Empecé a trabajar mediados del 2004, y en el 2005 decido, bueno, estaba hablando con varios inversores, pero sentía que tenía que estar en Argentina para realmente terminar de cerrar el broche, y decidí trasladar toda mi familia a Buenos Aires a fines del 2005. Así que con mis 4 hijos y mi mujer norteamericana en aquel entonces. Así que llegué acá a Buenos Aires
Una Buenos Aires, Emilio, muy distinta a lo de los 90. Muy distinta, pero para mí que yo venía de Londres, de 5 años que estaba viviendo con nubes y lluvia y llegar a Buenos Aires, yo pensé que yo vuelvo a Buenos Aires después de ya casi 17 años de ausencia. Y cuando volví después de tanto tiempo para mí era maravilloso, era como reencontrarte con un viejo amor. No es que yo no había estado en Argentina durante ese tiempo, había venido muchísimas veces, porque habíamos tenido con Salomon mucho negocio en la Argentina, pero no había vivido. Y en esa época, acordate, el dólar era muy alto, la Argentina estaba regalada, regalada, y yo venía de Londres que era carísimo, o sea que yo estaba encantado con estar en la Argentina, veía el sol todos los días, que me parecía una cosa maravillosa, porque viniendo de Londres, que salías a la calle todas las mañanas y tenías las nubes grises a 200 metros de altura, muy deprimente, así que estaba encantado con venir a Creo Buenos que Aires. ahí nos conocimos, Emilio, porque teníamos Claro, ahí nos conocimos el mismo colegio. por el colegio, exactamente. Sí, Este, así que sí, sí, sí. Bueno, y vos seguís una carrera fenomenal también como historiador, Emilio. Contame lo de los libros, cómo fue el bichito por la historia que también te pegó en paralelo al de mercados y en paralelo al de economista. mira, el bichito yo siempre me interesó mucho la historia y leí muchísimo de historia y empecé, cuando estaba en Londres, fue realmente el momento, ese año y medio que me tomé de año sabático, fue eh, un antes y un después, porque ahí un día, porque había visto citado en un libro, había visto citado un documento, un libro sobre Rivadavia, un documento y ponía la cita de un archivo inglés. Entonces dije, bueno, me voy a ir a estos archivos porque él tenía que ver con Alvear y qué sé yo. Entonces me fui a los National Archives de Inglaterra y el día que entré ahí fue como un antes y un después porque son los archivos más increíbles que existen en el mundo. Yo después me recorrí los de Francia, de España, de Estados Unidos. Los archivos de Inglaterra son increíbles. Entonces vos vas, te anotás, está todo computarizado, viste, pedís documentos, te traen los documentos originales, están todo en perfecto estado. Y ahí fue como te digo, un descubrimiento, porque yo hasta entonces hacía lo que típicamente se hace, los que escriben de historia, que es te leíste 3 o 4 libros de historia y te escribís un libro de historia que en realidad es un resumen de lo que leíste en otros libros, porque leyendo otros libros vos nunca podés formarte una opinión sólida y fundamentada de lo que estás escribiendo. Y el día que entré a esos archivos de Inglaterra me di cuenta, esto que decía Paul Grusac, que se quejaba de la afición de nuestros historiadores a los datos de segunda y tercera mano, ¿no? Que es no ir a los archivos, no ensuciarte los dedos con el polvo de los documentos originales. Claro, no agarrar el pico y la pala. Claro, y así que lo aprendí directo, sin necesidad de ir a un programa. En ese momento se me ocurrió hacer un PhD de historia en Londres, en King's College, y fui a ver al director del programa. Yo quería escribir, o yo estaba escribiendo sobre la guerra con Brasil, y quería escribir una tesis sobre los paralelismos entre las guerras napoleónicas y las guerras en América del Sur, las tácticas, las estrategias militares. Yo he estudiado mucho, me dediqué mucho tiempo a estudiar cómo se hacía la guerra en 1827, que es cuando ocurre la batalla de Ituzaingó, cuyo aniversario fue hace pocos días atrás. Eh, y entonces quería escribir una tesis sobre eso y fui a hablar con el director del departamento de historia y me quería imponer su propia agenda de lo que él quería que yo escribiera. Y yo la verdad que no estaba para seguir, viste, en los lineamientos. No me interesaba lo que él me planteaba, no era lo que yo quería hacer.
Entonces, en vez de plantearlo como una tesis doctoral, dije, voy a escribir el libro que yo quiero escribir. Y, y bueno, ahí en los archivos me di cuenta que tenía que ir a Brasil. Entonces un día le dije a mi mujer, le digo, bueno, nos vamos a Río de Janeiro porque tengo que ir a chequear los archivos del Barón de Río Branco, en el Palacio de Itamaraty. Bueno, y bueno, después me vine a Buenos Aires y me fui en auto a recorrer todo lo que había, los lugares por donde había transitado el ejército argentino en la campaña de 1827 contra el campo de batalla y los distintos pueblos donde había pasado el ejército. Y bueno, terminé ese libro y curiosamente en el periodo de investigación me encontré con documentos absolutamente inéditos sobre Napoleón y había estudiado muchísimo Napoleón porque le había estudiado todas sus campañas militares, todas, desde el principio a fin, para entender cómo se hacía la guerra en aquel entonces, cómo se combinaba la artillería con la infantería y la caballería, ¿viste? O sea, y entonces, cuando encuentro esto de Napoleón, me llama mucho la atención y me queda como un bichito en la cabeza. Digo, yo tengo que escribir sobre esto. Y era el famoso plan para rescatar a Napoleón de Santa Elena y traerlo a América para hacer un imperio bonapartista en América. Y ahí nació mi segundo libro, que no tenía nada que ver ni con finanzas, ni con economía, ni con mercado, ni con nada, pero que era absolutamente fascinante. Pero al mismo tiempo todos mis ex colegas de Wall Street me decían, pero ¿qué estás haciendo escribiendo un libro en Napoleón vos? Y porque es el tema sobre el que más libros se ha escrito en la historia, ¿no? Entonces el personaje histórico, probablemente uno de los personajes históricos sobre el que Bueno, más libros. justo te iba a comentar, hay una película vi hace poco de la vida de Napoleón con el actor Joaquín Phoenix, creo que es. Sí, No sé si estará bastante fantasiosa, pero es, toda la pero ahí sí, parte, la escenografía es buenísima, pero la película es muy fantasiosa. me imaginé. Pero bueno, así que ese libro lo empecé a escribir en ese entonces. Después vino el proyecto del fondo. Después en Argentina tuve una serie de problemas de tipo personal y me tuve que hacer cargo de mis hijos y tuve que abandonar todo, porque mi hijo menor tenía 3 años, mi hija mayor tenía 8, eran 4, y de repente me quedé solo con ellos y todos mis planes se descarrilaron. En modo pausa, porque la prioridad obviamente los hijos. La prioridad fue eso y bueno, en ese periodo dije, bueno, voy a terminar este libro de Napoleón, así que lo terminé ¿Y y ese fue lo que más te gustó de los que hiciste? ese libro fue una de las cosas menos rentables desde el punto de vista financiero, pero más estimulante desde el punto de vista intelectual que yo he hecho, sin duda. Ah, mira. El libro, la versión español se publicó en el 2007 y en el 2008 me contactó un profesor de Estados Unidos. Me dijo, mirá, yo estoy haciendo me han nombrado editor de esta editorial para hacer una serie de libros sobre la época revolucionaria. Yo ya había hablado con él, había tenido intercambio y me interesa mucho lo que estás haciendo. ¿Por qué no me mandás algunos capítulos que yo? Y le mandé y le encantó. Me dice, bueno, yo quiero publicar tu libro en inglés. Y entonces, en el 2009 salió el libro publicado en Estados Unidos, se llama The Emperor's Last Campaign. Y en el 2010 me llegó un correo, me dice, la International Napoleonic Society, que es una sociedad de académicos, de estudiosos de la era napoleónico, ha premiado tu libro como el mejor libro del año de la era napoleónica. Qué grande. Así que fue bastante estimulante. Y yo para ese entonces ya estaba escribiendo de otras cosas, porque ya me había pegado la crisis del 2008, y la crisis del 2008 yo no lo podía entender, porque yo había vivido la crisis del 98, y en el 98 estaba Robert Rubin de Goldman Sachs en el Tesoro de Estados Unidos y Alan Greenspan en la Fed. Y la verdad que los tipos manejaron esa crisis que podía haber sido, la crisis del 98 podría haber sido la crisis
del 2008, pero Greenspan y Rubin la manejaron muy bien. Y entonces en el 2008 yo dije, bueno, está Bernanke, que es el experto en la Gran Depresión, y está John Paulson de Goldman Sachs en el Tesoro, y es un tipo de mercado, y la verdad que la van a manejar bien, y la manejaron pésimo. Y la crisis fue un desastre, y muchos ex colegas míos salieron volando por el aire, y yo no podía entender cómo los Masters of the Universe se habían, digamos, autodestruido. Y eso me llevó a escribir este libro que se llama La Era de la Burbuja, que es el único libro escrito originalmente en castellano sobre la crisis del 2008 y, digamos, todo el proceso de cómo se generan las subprime y los collateralized debt obligations y todo eso. Así que con ese libro me reencuentro con un poco con las finanzas, y ahí había empezado un par de años antes en la UCEMA a dictar un curso en el máster de finanzas, así que, y había, viste, yo ya tenía toda esa experiencia acumulada en temas financieros, y de alguna manera también tenía que vivir de algo, o sea que volví a reconectarme con el mundo de las finanzas, pero lo que ya había empezado en tema de historia ya era había tomado vida propia y siguió su carril, y seguí también por ese camino. O sea que digamos que me cindí de alguna manera, un lado más economía y finanzas, de otro lado más historia. En los últimos 10 años te diría quizás más economía y finanzas. eh, Hasta el 2015 quizás más enfocado a historia, estudié mucho el tema del populismo, etcétera, etcétera. Así Y que ahí, en la UCEMA me invitaron a dictar un curso de historia económica, o sea que eso también me volvió a orientar a la historia, pero más desde el punto de vista de la economía, ¿no? y Emilio, ¿en qué año conoces a Javier Milei? ¿Y cómo lo conoces? Bueno, a Javier, obviamente lo había visto. Yo no tengo televisión y no miro televisión, pero sabía perfectamente quién era Javier. Y lo que sucedió es que en el año, después de la pandemia, me llama el negro Jason y me dice, mira, un amigo de él, Rolando González Bunster, está convencido que la Argentina, la única salida es la dolarización, y quiere que alguien investigue el tema y que haga un proyecto. Y yo le dije, la persona más indicada para hacerlo sos vos. Entonces, esto era, te estoy hablando de 2020, 2021. Cuando me lo dice, dije, bueno, lo voy a tomar como un proyecto, como un proyecto. Yo no era, en ese momento, si me hablaba de dolarización, tenía la misma reacción que tiene 8 de cada 10 economistas. No, es una solución muy extrema, pero voy a estudiarlo al tema. Dije, voy a estudiarlo, y soy muy, cuando me dedico a escribir un libro, me Riguroso. gusta llegar hasta el hueso, no me gusta quedarme en las superficialidades. Y entonces convoqué a un equipo para que me ayudara, en que estaba Nicolás Kachanowski, que había escrito sobre la dolarización, y, y empecé a entrevistar todos los que se te puedan ocurrir que sabían del tema, además de estudiar el tema. Pero me puse en contacto con Yamil Mawad, que era presidente de Ecuador. Y bueno, a raíz de eso nace el libro Dolarización, una solución para la Argentina, que se publica justo en marzo del 22, que Javier Milei anuncia que se va a presentar como candidato a presidente, y que el centro de su campaña es la dolarización. Yo le mando el libro a Javier, me agradece, pero yo no lo conocía personalmente, y empieza a moverse las cosas en el 2022, y se me acerca un grupo de empresarios, bastantes empresarios que estaban convencidos que la dolarización era el camino para la Argentina. Y en principio lo que querían hacer era convencer al PRO de que era la idea correcta. Entonces me empezaron a organizar reuniones con los economistas del PRO, que básicamente cuando aparecía yo a hablar de dolarización se me cagaban de risa porque les parecía, viste, un disparate. Pero fue muy interesante ese proceso porque me ayudó a mí a ir refinando todos los argumentos
y las objeciones que se iban presentando o que me planteaban. Y a fin de año yo dije, no, acá, a fin del 22 dije, acá, yo tengo que hablar con Javier Milei, el único, ni Patricia Bullrich, ni hablemos de la red. La reta no quería ni que aparezcamos a 10 cuadras de su oficina, ¿me entendés? Eh, Bueno, y menos mal. menos mal, menos mal. Pero en ese momento yo no tenía ningún interés, Willy, de ni ir a ningún gobierno, ni estar en ningún cargo público, nada. Nada más lejos de mi... Sí, era académico lo tuyo. Lo tuyo era académico. No, no solo academia, es una cuestión de privacidad, de vida personal. Yo no tenía ningún interés de estar en nada. Pero estaba dispuesto a ayudar a quien, digamos, llegara al gobierno para hacer esto, y ya estaba trabajando en un proyecto que pudiera ser proyecto más detallado, estábamos trabajando con abogados, más detallado de cómo se puede implementar en la práctica, porque el libro en realidad era un nivel de análisis un poquito más lejado de la implementación práctica. Y entonces a fin de año dije, no, yo tengo que hablar con Javier, porque el único que está hablando de la dolarización es Javier. Javier hablaba de la dolarización y la banca Simons. A mí me parecía que la dolarización y la banca Simons no tenían que ir juntas, porque me parecía que la banca Simons era imposible de implementar. Entonces, si las querías fusionar, lo que hacías era poner una probabilidad cero a la implementación de la dolarización. Y entonces le mando un mensaje, le digo, Javier, mira, yo tengo todo este trabajo, hace un año que vengo trabajando intensamente en los aspectos legales, jurídicos, financieros de todo esto, y tenemos una... Y me gustaría compartirlo con vos porque la idea de todo este proyecto era apolítico, no era para un partido político, sino era para cualquiera que llegara al gobierno. Y Javier me dice, bueno, mirá, estoy en México, hagamos un Zoom. Y entonces hacemos un Zoom y me dice, bueno, mirá, yo tengo 15 minutos, vamos a hablar 15 minutos. Y me empieza a hablar él de todo, de su idea, de hablas 15 minutos sin parar. A los 15 minutos le digo, mirá, Javier, eh, a mí me parece que eso no funciona, le digo. Y yo pensé que era el fin de nuestra conversación, ¿viste? Que me iba a mandar a freír churros. Y me dice, a ver, explícame por qué. Y entonces me paso 15, 20 minutos explicándole cuáles eran los puntos débiles de lo que yo veía, de lo que él planteaba, qué sé yo. Y al final de eso me dice, ¿sabes qué? Me parece muy interesante lo que está planteando. Me parece, la verdad que me gusta. Y al día siguiente sale en televisión y dice, bueno, porque además yo estoy con la organización y hay una propuesta de Emilio Campo, y me tira a mí al ruedo. Me Sí, sí, tira al sí. ruedo, En la cancha. y al día siguiente de eso lo conozco por primera vez. Y charlamos un rato, qué sé yo, y inmediatamente me dice, yo quiero que te sumes a mi equipo de asesores. Yo digo, no, mirá, yo en este momento no puedo porque estoy comprometido con desarrollar este proyecto que es apolítico, apartidario, qué sé yo, pero él muy hábilmente me fue, viste, como cuando estás pescando, que tirás la caña y volvés a enrollar, y me fue atrayendo, y yo veía que era Javier el único que podía realmente... ¿Cuándo viste que tenía altas chances de ser de presidente? Porque muy Mira, poca de entrada. En las PASO. en noviembre 22 vino una persona que yo conocí y me dijo, mira, estuve con Durán Barba, noviembre del 22, Sí. y cree que Milei tiene grandes chances de ser el próximo presidente. Wow, mira. Y, y yo le digo, mira, a mí me parece que sí, que tiene chances. Por eso me interesa en hablar con él y traspasarle todo todo el trabajo que habíamos hecho. Así que, y eso fue, con Javier lo fui conociendo, y realmente él conmigo fue muy abierto, muy cálido, muy generoso. La verdad que en el trato personal es una persona extraordinaria, y me fue convenciendo, yo no tenía, pero no tenía ni un interés. Y después vino un periodo muy intenso porque la campaña, como dice Javier siempre, del 2023 fue muy sucia. Teníamos a todos los medios en contra, teníamos al establishment en contra, teníamos los bancos en contra, eh, y la prensa en general estaba en contra. eh, y yo era como un pararrayos,
porque la dolarización era como una bandera central de Javier y de ser una persona con muy bajo perfil, me vi catapultado, viste, a los medios. Estar en la cancha principal, el CURT central estaba. Sí, y fue toda una experiencia muy interesante, pero, pero la verdad es que Pero por lo que me ese decías nivel de recién, exposición, sí, ¿eh? sí, conociéndote y por lo que me decías recién, no te quedaste con ganas de la función pública vos. No, no, para nada, no. Fuiste, me imaginé. Te conozco. No, porque, mirá, yo creo que hay varias cosas. Un tema es, primero que la función pública en la Argentina es muy ingrata, porque por eso yo respeto mucho a todos los que le ponen el pecho a estar en un cargo, especialmente en el área de economía o del Banco Central, porque vos entrás y el día que te vas te comes 23 juicios y tenés que pagarte tus propios abogados y la mitad, 90% de los juicios que te hacen son absolutamente ridículos, no tienen ningún asidero, pero en la Argentina las denuncias no tienen costo, entonces hay una industria de denunciadores seriales eh, que inventan cosas y los jueces muchas veces dejan las causas ahí durmiendo, entonces vos no tenés resolución de los problemas, por más que son absurdos. Y eso yo lo había visto, lo vi con conocidos, o sea, conocía muy de cerca ese mundo judicial y la verdad que yo personalmente, eh, am- yo logré en mi trabajo generarme mis ahorros y dije, no, no, no quiero, viste, pasarme los próximos 20 años de mi vida defendiéndome en Comodoro Pi y gastando la herencia de mis hijos defendiéndome de causas espurias. No, no, no me interesa. Es muy ingrato eso. Le pasó a varios amigos míos que creo que también conoces. Sí. Emilio, dos últimas preguntas. Eh, la número uno es, ¿qué está haciendo hoy Emilio Campo? Mira, hoy por hoy, bueno, primero, después del 23, que fue un año muy intenso para mí, el 24 fue un año de hacer un poco la plancha. Alfredo Romano me convenció de escribir un libro que en un momento de poca lucidez de parte mía le dije que sí, porque no quería trabajar, pero bueno, finalmente Alfredo, que es un gran tipo y gran economista, me convenció y bueno, nos escribimos ese libro que salió publicado en Argentina Dolarizada, salió creo que en agosto del año pasado, no me equivoco. Así que estuve en eso. Después tengo permanentemente eh, inversores o empresas que me contratan para charlas para entender un poco la coyuntura, inversores del exterior. Así que hago mucho de ese tipo de consulting. O sea que tengo una actividad del sector privado que no es muy onerosa en términos del tiempo, porque en este momento para mí el tiempo es lo más valioso que tengo, es el activo más valioso que tengo, es el tiempo que tengo y lo trato de preservar y proteger lo más posible. Pero me invitan a dar charlas. El año pasado, por ejemplo, me invitaron del Hoover Institution ahí en Stanford para ir a la conferencia anual monetaria. Me invitaron a Europa, me invitan a raíz de todo esto, digamos que tengo muchas invitaciones a eventos académicos, etcétera. Así que eso por un lado en la parte académica, como yo te dije, yo estoy medio escindido, tengo una parte que es más orientada a la investigación y la academia y todo lo demás, y después una parte más orientada al mundo real y al mundo de los negocios. Así que ese es un poco lo que estoy haciendo, estoy montando en dos caballos al mismo tiempo. La clave es que galopen más o menos cerca el uno del otro, porque si no voy a... Sí, 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 se complica. Emilio, siempre cerramos este ciclo de entrevistas con los consejos que darías a jóvenes que están como estuviste vos cuando saliste de la licenciatura de Economía en la UBA, eh, iniciando la carrera y sobre todo, puntualmente acá lo escuchan mucha gente del mercado financiero. ¿Qué consejo le darías hoy a un joven que está lanzándose o iniciando la carrera financiera? Mira, el principal consejo a cualquiera que vive en la Argentina es andar a conocer el mundo.
porque nosotros tenemos una visión muy distorsionada de cómo funciona el mundo desde la Argentina. El prisma argentino muy provinciano, y especialmente si estás en el mundo de las finanzas son, digamos, un negocio y una disciplina desarrollada en el mundo anglosajón, y ahí es donde ha adquirido su máximo desarrollo. O sea que si estás en ese mundo, yo te diría, si estás estudiando en la universidad, fíjate si podés conseguir algún programa de intercambio que anda a un país más o menos lógico. No es para irte a estudiar, qué sé yo, a Nigeria, pero si podés ir a algún país europeo o a Estados Unidos, para vincularte y conocer y tener una mirada distinta a la Argentina. Para mí una de las cosas más importantes es salir de la Argentina para poder ver la Argentina con objetividad, porque yo creo que uno de los problemas que muchas veces tenemos es la incapacidad de analizar la Argentina de una manera objetiva. Y eso porque está teñido de, qué sé yo, familia, amigos, historia, etcétera, etcétera. Así que el principal consejo te diría es ese: tratar de salir al mundo para poder Sí. mirar la Argentina de otra manera, vincularse, aprender, porque hay cosas que están pasando en el mundo que en la Argentina ni siquiera Llega, ni llega. llegan. Ni aún con internet, ni aún con... Ni aún con internet. Mientras acá estamos con el rulo, viste, de los bonos, de esto, del otro, en Estados Unidos está desarrollando productos financieros estructurados, viste, o sea, entonces, si estás en la finanza, te diría que me parece clave, a menos que te quieras pasar toda tu vida haciendo rulos en Buenos Aires, que puede ser una actividad muy rentable también, ¿no? Pero creo que no es tan estimulante. Así que ese te diría que es el principal consejo. El de parte de la educación es entender cómo funciona el mundo. Parte de la educación es entender cómo funciona el mundo. Clarísimo, Emilio, un honor tenerte aquí en John Financiero, y un gran saludo y besos a la familia. Bueno, muchas gracias igualmente. Un abrazo grande. Abrazo enorme, gracias por todo nuevamente. Chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Emilio Campo. Nos reencontramos en una semana nada más con otro referente de los mercados o de la economía internacional. Chau.